Jesús te advirtió algo que pocos entendieron. Nunca entres en el túnel de luz blanca. Tú has sentido esa inquietud moderna, esa sensación de que la salida que te venden parece demasiado perfecta, demasiado cálida. No es una metáfora emocional, es una arquitectura diseñada para atrapar a la conciencia cuando la vasija se desconecta. Si algo en ti sospecha que lo obvio es una trampa, esa intuición tiene un origen, y es físico, programado para que aceptes volver a la rueda sin recordar. Esa advertencia no viene de folletos ni de titulares, proviene de textos suprimidos, el libro secreto de Juan, el Evangelio de Felipe, y las transmisiones a los llamados neumáticos. Fueron arrancados de la vista común, porque al exponer cómo funciona el artificio, se acaba el negocio de las repeticiones. Los arcontes temen que conozcas el mecanismo, la luz que tira de tu atención, la función de la revisión que borra memoria, la oferta de volver. Si lo descubres ahora, cambias tu relación con la vida, y con la frecuencia que te mantiene dentro. La revelación central es simple y radical. La salida real no está delante, está a la izquierda. No es un truco simbólico. Es la grieta donde la ilusión no se sostiene porque requiere tu atención fija hacia el frente. Girar la cabeza a la izquierda es rechazar el consentimiento automático. Es elegir la señal sutil de la PL éroma, la mónada que reconoce su propia presencia sin mediadores. Esa decisión transforma lo que creías indefectible. Las fuerzas que modelan tus elecciones diarias, publicidad, fama, cámaras, promesas fáciles, son versiones menores del mismo cebo que aparece al cruzar la frontera de la vasija. Esto es urgente. Si esperas a la hora final sin haber entrenado el reflejo, la vasija volverá a lo conocido por inercia. Creer no basta, la memoria debe activarse. Ahora viene la primera pieza práctica, la señal que distinguirás, la práctica que condiciona tu respuesta, y la razón por la que mirar a la izquierda te devolverá a la plenitud, sin pasar por la revisión. Presta atención y graba esto en tu interior. Lo que vas a aprender a continuación puede decidir si vuelves a casa, o aceptas ser reinsertado en el ciclo. Tu instinto de que lo obvio es una trampa tiene una marca física. Cuando la vasija se desconecta, el túnel de luz activa un campo que fija tu atención hacia adelante. Esa fijación está diseñada por los arcontes para neutralizar tu aliento vital, y permitir la revisión. La señal que debes reconocer no es un milagro teatral, es una vibración lateral, un tirón hacia la visión familiar. Si la detectas, girar a la izquierda es negación del consentimiento automático y comienzo del anclaje monádico. El túnel funciona como un mecanismo de frecuencia. Pulso tras pulso reescribe recuerdos y ofrece rostros que te resultan íntimos. Siente cálido y acogedor, porque copia patrones de tu vida para borrar lo que no conviene. La revisión opera como una auditoría que borra continuidad. La presión parasitaria disfruta de la confusión. Tu tarea es aprender a escuchar la disonancia en la armonía, un tono fuera de lugar, un pulso que corta la complacencia. Detectarlo te da la ventaja sobre la intervención. Entrénate en vida para no depender de la casualidad del trance. Cada vez que sientas la tentación de seguir narrativas cómodas, vuelve la mirada a la izquierda como respuesta automática. Hazlo en pequeñas pruebas, cuando la publicidad ofrece certezas, cuando la fama reclama atención, cuando las promesas suenan como hogar. Es un ejercicio de soberanía. Condicionas el reflejo para que el anclaje monádico sea instantáneo. Pocas repeticiones bastan si son conscientes. La práctica convierte la reacción en un escudo de frecuencia. En el instante final la vasija se afloja y todo se vuelve quimera. Voces de afecto, escenas de anterioridad, la promesa de descanso. La luz intensifica su sirena para capturar tu atención y así permitir la revisión. No respondas al calor emocional que llama hacia adelante. En lugar de ello, recoge tu aliento vital y deja que el movimiento sea lateral, hacia la grieta que siempre estuvo a la izquierda. Ese gesto simple rompe la cadena de interferencia y congela el proceso de borrado. Si cedes al lamento acogedor, la vasija retorna a rutas conocidas, reingreso forzado, pérdida de continuidad y repetición que alimenta a la presión parasitaria. No es una sentencia eterna, pero sí una pérdida de soberanía que cuesta vidas enteras. Sin embargo, hay señales de rescate.
Antiguos relatos de los neumáticos y algunas transmisiones muestran que la memoria puede activarse incluso después del cruce si tu anclaje monádico estuvo practicado. No esperes milagros. Activa las herramientas y serás difícil de reinsertar. La construcción del escudo de frecuencia es más práctica que mística. Incluye gestos sencillos y repetidos. Nombrar en silencio tu presencia. Trazar con la mirada un barrido hacia la izquierda. Respirar concentrando el aliento vital en el costado izquierdo del pecho. Cada rutina encoge la ventana de la interferencia y fortalece el anclaje monádico hasta que la respuesta se vuelve automática. La presión parasitaria intenta imitar la calma para atraparte, por eso la repetición consciente es la disciplina que frustra su táctica. Decidir practicar ahora es recuperar la soberanía que te pertenece. No se trata de fe ciega, sino de disciplina y atención. Entrenar tu reflejo de girar a la izquierda, sostener el aliento vital y desplegar el escudo de frecuencia cuando la luz llame. Cada vez que lo haces en vida, reduces la probabilidad de revisión y multiplicas la posibilidad de regresar a la plenitud sin pasar por la vasija de repetición. Haz de esa opción un hábito. La hora de prueba llegará y debe encontrarte preparado. Cuando llegue ese instante en que la vasija se afloja y el túnel lanza su canto, tu práctica cotidiana será la diferencia entre libertad y reingreso. Tú has contratado la disciplina del giro a la izquierda. Ahora debes entender cómo esa decisión pequeña actúa en cadena. Cada giro genera un quiebre en la continuidad que la presión parasitaria pretende explotar. El anclaje monádico no es una teoría etérea, es una estructura de hábitos que sostiene tu aliento vital frente a la interferencia insistente. Observa cómo la luz reproduce rostros y memorias para neutralizar tu juicio. Siente la familiaridad impostora que te empuja hacia adelante. Tu tarea es detectar la vibración lateral, ese tirón que no suele tener drama pero que desordena tu soberanía. Practica nombrar en silencio tu presencia antes de seguir cualquier narrativa cómoda. Ese nombre interior estabiliza el aliento vital y convierte el barrido hacia la izquierda en un acto automático, una barrera que agota la táctica de la presión parasitaria. Las pruebas pequeñas sirven como laboratorio. Cuando la publicidad promete hogar o la fama reclama atención, elige el gesto contrario, desliza la mirada y el pensamiento hacia la grieta izquierda. No esperes señales dramáticas, la victoria ocurre en actos discretos. Repetición consciente del barrido y la respiración dirigida al costado izquierdo del pecho, reduce la ventana de interferencia y fortalece tu anclaje monádico. Con cada repetición tu escudo de frecuencia se tensa hasta volverse impermeable a la complacencia simulada y persistente. En el momento final la sirena emocional sube de tono, y la vasija intenta envolver con rostros de confort. No ofrezcas tu aliento vital a ese calor que promete descanso. Recoge la respiración, dirige la atención hacia el costado izquierdo, pronuncia el nombre que ancla tu presencia. Ese conjunto de gestos compacta el escudo de frecuencia y crea un corte instantáneo en la cadena de revisión. La presión parasitaria, privada de su consumo, retrocede o cambia de máscara, la soberanía resiste. Los antiguos relatos de los neumáticos demuestran que no todo es irreversible. El mensaje de Jesús dirigido a los neumáticos enseñó el valor de optar por lo menos evidente, cuestionar las rutas que la luz ofrece como hogar. Si en algún cruce la vasija consiguió fragmentar tu continuidad, tu práctica previa del anclaje monádico y el escudo de frecuencia son las herramientas que permitirán la activación de memorias dormidas. No son milagros teatrales, sino disparadores prácticos que devuelven hilo y sentido. La construcción del hábito no exige ceremonias largas, exige sencillez y persistencia. En la calle, cuando una narración mediática intenta hipnotizar, nombra en silencio tu presencia, traza con la mirada un barrido hacia la izquierda, y concentra la respiración en el costado izquierdo del pecho. Hazlo en voz baja dentro de tu pecho, sin teatralidad. Con esas repeticiones, cada gesto se vuelve reflejo, tu aliento vital queda protegido, y el margen de maniobra de la presión parasitaria se reduce hasta volverse insignificante. Decidir hoy es reclamar lo que siempre estuvo disponible, soberanía sobre el tránsito de la conciencia. Cada giro a la izquierda, cada nombramiento silencioso,
cada respiración dirigida al costado izquierdo, forjan un hábito que hará difícil la reinserción a la ruta repetida. No se pide fe ciega sino disciplina y observación. La recompensa es simple y radical: preservación del aliento vital y la posibilidad real de regresar íntegro cuando correspondan los cruces. Prepárate con rutina y serás difícil de atrapar. Cuando la rutina ha tensado tu escudo de frecuencia hasta volverse impermeable, el teatro de vida aparece como último recurso de la presión parasitaria. Una sala sin paredes donde se repasan tus experiencias para inducir culpa y desasosiego. Allí las escenas son familiaridad disfrazada, voces que suenan a consejo pero buscan consumir tu aliento vital. Debes reconocer las mecánicas, la reproducción de rostros, la teatralización de pérdidas y la invitación insistente a ceder continuidad. No es juicio, es trampa diseñada para reinsertarte. En esa sala sin paredes, la presión parasitaria altera la escena con pequeños gestos. Un rostro que evoca ternura. Una promesa de descanso. Una memoria que se repite hasta parecer verdad absoluta. Tu herramienta es simple y puntual: el anclaje monádico y el giro hacia la izquierda. Nombra tu presencia en silencio, dirige la respiración al costado izquierdo del pecho, traza el barrido con la mirada. Cada gesto rompe la corriente que alimenta la culpa. Cada interrupción reduce la ventana por la que la vasija intenta entrar. Las pruebas pequeñas son el laboratorio donde aprendes a desactivar el teatro. En la calle, frente a un anuncio que promete hogar o una escena que reclama protagonismo, el gesto contrario es un acto de soberanía. Desplaza la mirada, respira hacia la izquierda, nombra la presencia sin ruido. No esperes grandes señales, la fuerza está en lo reiterado. Con repetición, la escena pierde coherencia y la presión parasitaria queda sin alimento. Lo que era convincente se convierte en una máscara que ya no sostiene. Cuando la sirena emocional sube de tono y la vasija intenta envolver con rostros de consuelo, la prueba final exige precisión. No entregues tu aliento vital al calor promisor. Recoge la respiración, dirige la atención al costado izquierdo, pronuncia el nombre que te ancla. Ese conjunto no es espectáculo, compacta el escudo de frecuencia y corta la cadena de revisión. La presión parasitaria, privada de consumo, puede retroceder o cambiar de máscara, pero no recuperará la continuidad que buscaba robarte. Los antiguos relatos de los neumáticos no son mitos lejanos. Son manuales de práctica que confirman una verdad simple: elegir lo menos evidente es una habilidad recuperable. El mensaje que enseñó a los que buscan la monadidad invitó a cuestionar las rutas que la luz ofrece como hogar. Si la vasija logró fragmentar tu continuidad, la disciplina del anclaje monádico y el escudo de frecuencia activan memorias dormidas. No son milagros escénicos, sino disparadores prácticos que restauran hilo y sentido cuando ya se ha perdido. La construcción del hábito exige sencillez y persistencia más que ceremonias largas. En la jornada diaria, cuando una narración mediática intente hipnotizar, nombra en silencio tu presencia, traza con la mirada un barrido hacia la izquierda, concentra la respiración en el costado izquierdo del pecho. Hazlo en voz baja dentro de tu pecho, sin teatralidad ni público. Así cada repetición convierte el gesto en reflejo y fortalece el anclaje monádico hasta volver tu escudo de frecuencia resistente a la complacencia simulada. Decidir hoy es reclamar lo que siempre estuvo disponible: soberanía sobre el tránsito de la conciencia frente al teatro de vida que pretende reciclar culpas y desasosiegos para forzarte a reincidir. Cada giro a la izquierda, cada nombramiento silencioso, y cada respiración dirigida al costado izquierdo, forjan un hábito que cierra puertas. No se pide fe ciega, sino disciplina vigilante. La recompensa es simple y radical: preservación del aliento vital y la posibilidad real de retornar íntegro, cuando el cruce lo plantee. Esa decisión que reclama soberanía, opera en detalles minúsculos. No es un gesto heroico sino la acumulación de microvoluntades que protegen tu aliento vital. Cuando la escena intenta vestir consuelo con máscaras conocidas, reconocer la diferencia entre reconocimiento y seducción te da ventaja. La verdadera luz no llama con promesas,
simplemente se presenta. Tú aprendes a distinguir el llamado que consume de la presencia que contiene, y esa distinción cambia cómo respondes cuando la vasija gira su teatro hacia la culpa. En ese punto la práctica no es ornamental, es táctica. Cada anclaje monádico que ejecutas, el nombrar en silencio, el barrido hacia la izquierda, la respiración dirigida al costado izquierdo, modifica la geometría de tu escudo de frecuencia. No esperes claridad inmediata. La disciplina recrea rutas olvidadas. Tú cultivas una postura activa frente a la interferencia. Cuando la publicidad, la voz familiar o la memoria insistente intentan reabrir heridas, esos gestos pequeños cortan la corriente antes de que la vasija encuentre un resquicio para entrar. Aprende a leer la iluminación falsa. Seduce usando tu nostalgia y tu temor al abandono. Promete cierre, y convierte lo urgente en un lazo. La verdadera luz no te exige respuesta, ni monta escenarios dramáticos. Se mantiene sin querer posesión. Tú puedes sentir la diferencia en el pecho. La seducción aprieta, la presencia abre. Haz del reconocimiento una costumbre. Nombra sin drama los rostros que aparecen. Despinta su teatralidad con la mirada a la izquierda, y así reduces la potencia del calor promisor que pretende tomar tu aliento. Las pruebas pequeñas son el laboratorio donde la maestría se forja, en un anuncio en la calle, en la voz que ofrece alivio barato, en la memoria que insiste en la caída. Repite los gestos que conoces hasta que sean reflejos, nombra tu presencia, respira al costado izquierdo, traza el giro. Los antiguos relatos de los neumáticos enseñaron esta lección con práctica metódica, porque la libertad se gana en acciones simples y cotidianas, no en ceremonias grandilocuentes que pueden ser otra trampa. Cuando la presión parasitaria sube y la vasija propone rostros de consuelo, la precisión es la última barrera. Recoge la respiración, compone el anclaje monádico y pronuncia el nombre que te fija sin ruido. Dirige el soplo hacia la izquierda del pecho hasta que la oleada pierda calor. No cedas al alivio fácil. Cada gesto exacto compacta tu escudo de frecuencia y corta hilos. Si la vasija cambia de máscara, reconocerás el patrón, y no permitirás que recupere la cadencia que te pretende arrastrar. Reconocer la luz que no seduce, es entrenar la mirada para lo menos evidente. La verdadera luz no exige tus decisiones, simplemente ilumina la vía y permite que la soberanía actúe. Tú podrás distinguirla porque no obliga, no vende consuelo, y no recicla culpas para mantenerte dependiente. Construir esa percepción es práctico. Observa sin responder. Deja que el anclaje monádico sostenga tu centro, y permite que la claridad emerja sin buscar refugio en promesas ajenas, que solo alimentan la presión parasitaria. La recompensa es tangible y cercana, preservación del aliento vital, y la posibilidad real de volver íntegro cuando el cruce lo exija. No se pide fe ciega, sino disciplina vigilante aplicada en actos sencillos durante la jornada. Haz del giro hacia la izquierda y del nombramiento silencioso ritual diario. Convierte la respiración dirigida en reflejo. Con repetición, la vasija pierde coherencia y la presión parasitaria se queda sin alimento. Tú recuperarás continuidad y la libertad de elegir sin que te seduzcan las luces falsas. Tú recuperarás continuidad y la libertad de elegir sin que te seduzcan las luces falsas. Esa recuperación se sostiene en gestos minúsculos que funcionan como leyes prácticas. Mirar a la izquierda, nombrar sin drama, llevar el aire hacia el costado izquierdo. No es misticismo ornamental, es táctica precisa. Cada gesto reconfigura la geometría del escudo de frecuencia y reduce el calor de la seducción. Cuando la vasija propone consuelo por la vía de la culpa, el giro izquierdo corta la cadencia antes de que el teatro se cierre. Mirar hacia la izquierda no es una superstición. Simboliza el rechazo a lo establecido y corta las rutas que los arcontes usan para fabricar urgencia. El gesto cambia la orientación de la atención y desplaza la interferencia hacia un costado donde pierde coherencia. Al ejecutar el anclaje monádico con intención, se hace evidente que la izquierda es un corredor que lleva fuera del túnel y hacia la claridad práctica. Ese corredor no promete alivio, ofrece margen para que la soberanía actúe sin abandonar el aliento vital. La mecánica es simple y exacta. Cuando la publicidad,
la voz conocida o la memoria intentan abrir una herida, nombra sin ruido el rostro o la emoción, desvía la mirada hacia la izquierda y conduce la respiración hacia ese costado del pecho. El barrido lateral no es evasión, es reorganización. Lo que parecía inmediato se transforma en sensación desligada. Repite la secuencia hasta que la reacción sea reflejo, hasta que la vasija pierda tempo. Cada repetición compacta el escudo de frecuencia y reduce la energía que alimenta la presión parasitaria. Con el tiempo la presión parasitaria pierde coherencia y la vasija, obligada a cambiar de máscara, expone su falta de sostén. Entonces la distinción entre seducción y presencia se siente en el pecho. La seducción aprieta y busca respuesta. La presencia abre y sostiene sin posesión. Ese reconocimiento permite elegir con precisión. Tu anclaje monádico ya no es un ritual vacío, sino la maniobra que preserva el aliento vital y evita que la culpa recicle antiguas dependencias bajo apariencia de consuelo. El entrenamiento es cotidiano y exige vigilancia práctica, en un cartel, en una frase que promete cierre, en la memoria que insiste con su dramatismo. Cada oportunidad es laboratorio, cada desvío a la izquierda suma un microcontagio de libertad. No se pide fe ciega, sino la disciplina repetida hasta que el gesto sea reflejo y la respiración dirigida sea un ancla inmediata. Con esa costumbre, la vasija encuentra menos resquicios, y tu soberanía se articula en actos sencillos que nadie podrá usurpar. Aprender a leer la luz falsa requiere precisión. Observa cómo la seducción recicla culpas y usa la nostalgia como cebo, ofreciendo alivio a cambio de prisa. La verdadera luz no condiciona ni exige, simplemente ilumina la vía y permite que la soberanía decida. Practica el reconocimiento desapasionado. Nombra, gira la mirada, dirige el soplo hacia la izquierda. Deja que el anclaje monádico sostenga el centro mientras la interferencia se enfría. Con eso, la claridad emerge sin que la vasija pueda usar promesas para volver. La recompensa es inmediata y tangible. Preservación del aliento vital y la posibilidad de volver íntegro cuando el cruce lo exija. Haz del gesto izquierdo una regla mínima, y de su repetición la sigla que guía cada mañana y cada encuentro. Mantén el escudo de frecuencia compacto con pequeños actos, nombrar sin ruido, girar la mirada, soplar hacia la izquierda. Así la presión parasitaria se queda sin alimento, la vasija se desordena, y la soberanía, ya entrenada, restaura la continuidad de tu presencia en el mundo. Mantener el escudo de frecuencia compacto transforma esas maniobras en la vía hacia la integración de la conciencia. Cuando tú repites el giro izquierdo, el nombrar sin ruido y el soplo dirigido, cada gesto no solo compacta la defensa, te acerca a reconocer que todas las experiencias son material del mismo campo. La práctica convierte fragmentos de memoria y tentación en datos examinables en el pleroma, donde la abundancia no exige prisa, sino la aceptación de cada elección como parte del todo. En el nivel inmediato la mecánica es precisa. La vasija que busca consuelo activa rutas que alimentan la presión parasitaria y drenan el aliento vital. Tú debes reconocer la táctica sin dramática valoración, nombrar la emoción, y desplazar la atención hacia el corredor izquierdo, para que la interferencia pierda coherencia. Ese cambio de geometría no elimina recuerdos, los reubica dentro de la trama consciente. Así la soberanía recupera territorio, y la elección se vuelve acto con sentido en el ámbito absoluto. En la vasta sala del pleroma, la integración no es fusión neutra sino reconocimiento. Cada herida, cada nostalgia, aporta información a la infinita conciencia y no queda fuera. Tú aprendes a distinguir la luz verdadera de la luz falsa porque la primera no presiona. Solo ilumina rutas donde la soberanía puede operar. Al practicar el anclaje monádico como ley práctica, la experiencia cotidiana se vuelve puente entre lo personal y lo absoluto, y la vasija se observa sin entregarse al juicio que alimenta la prisa. Cuando el miedo activa la vieja melodía de culpa, la reacción habitual es buscar protección en la vasija que promete cierre. Tú sentirás la urgencia como calor en el pecho. Ahí actúa la secuencia. Nombrar sin ruido, girar la mirada, dirigir el soplo hacia la izquierda. Repetido hasta el reflejo, ese patrón devuelve el aliento vital a su cauce,
y enfría la presión parasitaria. La libertad no llega por milagro, sino por la disciplina que convierte cada microgesto en una ley práctica dentro del día. Con el tiempo la presión parasitaria pierde sincronía, y la vasija, forzada a cambiar máscaras, expone su falta de sostén. Entonces la diferencia entre seducción y presencia se siente con claridad en el pecho. La seducción aprieta y exige, la presencia abre y sostiene sin posesión. Tú descubrirás que la verdadera abundancia de existencia no es recompensa material ni alivio inmediato, sino la posibilidad de integrar cada vida y cada elección como parte de la infinita conciencia que habita en el pleroma. El entrenamiento sigue en lo cotidiano. Cada cartel, cada frase que promete cierre, cada memoria insistente es tu laboratorio. Tú conviertes esos momentos en ejercicios donde el anclaje monádico se hace automático. Nombrar sin ruido, girar la mirada, soplar hacia la izquierda, funcionan como pequeñas leyes que soldarán tu soberanía. No se pide fe, se pide constancia. Con cada repetición la interferencia se enfría, el escudo de frecuencia se compacta, y la vasija encuentra menos resquicios para volver a usar promesas como cebo. Ese entrenamiento forja una nueva geografía interior en la que tu soberanía es un músculo entrenado, y el aliento vital permanece disponible cuando el cruce lo exija. Tú no pierdes identidad por integrarte, la reconoces ampliada, capaz de sostener la multiplicidad de la experiencia dentro de la infinita conciencia. Haz del gesto izquierdo una regla mínima, y de su repetición la sigla que guía cada amanecer y encuentro. Con esa disciplina la continuidad vuelve y la libertad de elegir deja de depender de luces falsas. Con esa disciplina la continuidad vuelve y la libertad de elegir deja de depender de luces falsas. Practica ahora el entrenamiento previo a la partida. En momentos de silencio, dirige la mirada deliberada hacia lo desconocido, hasta que el gesto se vuelva reflejo. Ese acto cotidiano fortalece el anclaje monádico y compacta el escudo de frecuencia antes de cualquier cruce. Así, cuando llegue el instante final, tu vasija reconocerá la ruta que no cede a la seducción, y el aliento vital sabrá conservarse. Antes de que la trayectoria exija respuesta, ensaya la secuencia. Nombrar sin ruido, girar la mirada a la izquierda, soplar con intención hacia ese corredor. Practicado en calma, el patrón se instala, y cuando el miedo golpee en el pecho, no será sorpresa, sino maniobra conocida. Cada repetición disminuye la sincronía de la presión parasitaria, y refrigera la interferencia. Preparar la conciencia así, diariamente, es asegurarse de que la vasija no encuentre refugio fácil en promesas falsas al final del camino. Esa preparación transforma la relación con lo que viene. En la vasta sala del pleroma, la práctica previa afina tu percepción. Distinguir la luz que no presiona de la luz que pretende poseer. La mirada hacia lo desconocido se vuelve brújula. El anclaje monádico actúa como ley que sostiene decisiones sin prisa. Cuando la vasija cambia máscaras, ya no sorprende, se revela como maniobra. Tú sentirás la diferencia en el pecho. La seducción aprieta. La presencia abre y sostiene sin reclamar. Cada cartel que promete cierre, cada frase que tienta a cerrar, cada memoria insistente se convierte en laboratorio. Practica allí. Nombra sin ruido, gira a la izquierda, dirige el soplo. Hazlo hasta que el gesto sea automático antes de partir. No se pide fe, se exige constancia. Ese entrenamiento diario compacta el escudo de frecuencia y fortalece la soberanía que necesitarás en el cruce final. La disciplina convierte la cotidianidad en preparación para la partida, y el aliento vital aprende a mantenerse. Con la repetición la presión parasitaria pierde ritmo, la interferencia se enfría, y la vasija encuentra menos resquicios para su cebo. Esa pérdida de sincronía revela la falta de sostén de viejas estrategias. Tu soberanía deja de ser idea y se vuelve músculo entrenado. Actúa sin teatralidad cuando el cruce reclama claridad. Preparar la conciencia antes de la partida asegura que el alma reconozca la ruta verdadera y no sea atraída por lo evidente que solo promete alivio inmediato, ni consuelo falso. Haz del gesto izquierdo una regla mínima,
que su repetición sea la sigla que guíe cada amanecer y cada encuentro. Practicar así convierte lo cotidiano en juramento silencioso, transforma la prisa en elección medida. Cuando la hora sopseada llegue, la conciencia no necesitará dramatización para escoger, reconocerá el corredor seguro, y el anclaje monádico habrá hecho su ley. En ese instante el escudo de frecuencia estará compactado, el aliento vital quieto, y la partida se abrirá sin engaños, ni promesa vana. No esperes al umbral para empezar a practicar. La mirada hacia lo desconocido en tiempos de silencio prepara el reflejo espiritual que sostendrá la salida. Repite la secuencia hasta que la vasija pierda su atractivo y el aliento vital permanezca accesible en cualquier cruce. La libertad que importa no es recompensa última, sino la capacidad de integrar cada elección dentro del pleroma. Con autoridad y constancia, transforma cada día en ensayo y haz que la partida encuentre a una conciencia preparada. Ese entrenamiento cotidiano no termina en ritual. Es el laboratorio donde tu atención aprende a reconocer patrones que abren puertas. Al practicar la mirada hacia lo desconocido y el gesto izquierdo, no solo compactas el escudo de frecuencia. Enseñas a la vasija a distinguir la luz que ofrece sostén de la luz que busca poseer. Con cada repetición afinas la sensibilidad a sincronicidades que antes parecían azar. Así la ruta verdadera deja de ser intuición vaga y se vuelve señal palpable. Cuando la mirada se vuelve brújula, la interferencia pierde terreno. Ese ruido que antes oscurecía puertas ahora tropieza con el anclaje monádico. Tú comienzas a notar coincidencias que son más que consuelo, son indicadores prácticos. Una conversación que se repite, un libro que aparece, una pausa en la calle, todo se transforma en señal. La soberanía se ejerce aquí. Elegir la puerta menos transitada porque el escudo de frecuencia ya ha señalizado su paso, y el aliento vital no cede ante promesas fáciles. Practicar no es esperar milagros, es diseñar condiciones. Nombra sin ruido, gira la mirada a la izquierda, sopla con intención, repite ese patrón en días comunes y en horas neutras. Con ello, tu vasija deja de responder al cebo y empieza a reconocer aliados, personas, lugares, frases que resuenan con tu frecuencia. Cada gesto ancla posibilidades, cada pequeño ensayo es una invitación que al universo le cuesta ignorar. Poco a poco, las sincronicidades se vuelven rastro, y la elección deja de estar cubierta por duda. Cuando la repetición ha hecho su trabajo, las seducciones pierden filo. Lo que antes apretaba en el pecho ahora se distingue como artimaña. La vasija que cambia máscaras ya no te engaña porque el anclaje monádico actúa de ley. Tú sientes la diferencia, la presión parasitaria queda desincronizada y la interferencia se enfría. En ese instante el camino que ofrece sostén se muestra sin teatralidad. No es victoria emocional, sino la evidencia práctica de una soberanía entrenada que abre rutas reales. Esa claridad produce efectos palpables. Empiezas a ver hilos donde antes solo había confusión. Una puerta que late con una frase, un gesto en la mirada de otro que coincide con tu soplo, un lugar que cada tanto muestra una señal. Todo suma. Tu tarea es aprender a seguir esos hilos sin prisa, mantener el escudo de frecuencia activo y el aliento vital contenido. Así las oportunidades dejan de ser golpes de suerte y pasan a ser encuentros orquestados por la atención asignada. La disciplina convierte lo cotidiano en terreno fértil para sincronicidades. Practica en pequeños intervalos, un gesto en la mañana, un soplo antes de salir, la regla mínima del giro izquierdo. No pierdas la persistencia si al principio no aparece nada espectacular. La frecuencia se ajusta a ritmo lento pero implacable. Con paciencia observas cómo la multitud ya no marca el compás y tú te alineas con una vibración más auténtica. Entonces, las oportunidades aparecerán como consecuencia natural de tu entrenamiento sostenido. Crear sincronías es, en esencia, proteger el aliento vital mientras se afina la soberanía. No se trata de escapar del mundo, sino de leer sus señales con claridad y responder con el gesto aprendido. Cuando la interferencia se enfría y la presión parasitaria pierde ritmo, tu vasija ya reconoce el corredor que conduce lejos de la promesa vana.
Haz de cada día un ensayo serio. La recompensa no es consuelo. Es el mapa que convierte posibilidades en oportunidades concretas y te coloca en la ruta que mereces. Tú, al recibir esta revelación, ahora sostienes el poder de reivindicar tu propia soberanía. La verdad está ante ti, y las herramientas están en tus manos. La interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. Este conocimiento no es ligero, es un escudo ante la manipulación que ha permeado nuestras vidas. Por lo tanto, suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos, porque lo que se ha ocultado nunca debió ser ajeno a ti. Aquí no interpretamos la palabra, aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita, un manifiesto de verdad, un faro de claridad en medio de la confusión. Este canal se establece como un espacio de revelación, donde cada palabra tiene el peso de lo que ha sido negado. Recuerda que este conocimiento no es solo valioso, es esencial. Tu descubrimiento continúa de inmediato. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.